La mayoría de las personas cree que su problema con el dinero es cuánto gana, pero el problema es otro. Hay hilos invisibles que están tirando de tus decisiones financieras sin que te des cuenta. ¿Alguna vez llegaste a fin de mes con una sensación extraña? No sabes exactamente qué pasó, pero el dinero simplemente desapareció. O alcanzó justo o faltaron esos 100 o $200 de siempre. Y lo curioso no es que falte, lo curioso es que siempre falta más o menos lo mismo. Da igual si un mes ganas un poco más o si prometiste ser más cuidadoso. El número en tu cuenta parece volver siempre al mismo lugar, como si hubiera un techo invisible que no podés romper. Eso no es casualidad, eso tiene un nombre, se llama termostato financiero. Soy Nati, especialista en reprogramación mental financiera, y en esta nueva serie vamos a hacer algo distinto. No vamos a hablar solo de dinero, vamos a hablar de las reglas invisibles que están controlando tu relación con él sin que te des cuenta. En los próximos días te voy a mostrar cómo funciona este sistema, cómo se instaló en tu mente y, lo más importante, cómo cambiarlo. Porque los problemas financieros casi nunca se resuelven solo con más información. Se resuelven entendiendo qué pasa en tu mente antes de que el dinero llegue a tus manos. Y antes de terminar este video, te voy a mostrar el hilo más difícil de ver, el que más cuesta admitir, pero también el que más impacto tiene en tu escasez. Quédate. Pensá en el termostato de tu casa. Si lo programas en 20 grados, pasa algo muy simple. Si la temperatura sube demasiado, el sistema enfría. Si baja demasiado, el sistema calienta. Pero el objetivo siempre es el mismo: volver al número programado. Tu cerebro hace exactamente lo mismo con el dinero. Tiene un número grabado, un número que lo asocia con lo normal, con lo seguro, con lo conocido. Ese número puede ser llegar siempre justo a fin de mes, tener siempre $1000 de deudas o tener un pequeño colchón de ahorros. Lo importante no es cuál es el número. Lo importante es que tu cerebro lo reconoce como normal. Y ahí es cuando pasa algo muy curioso. Cuando la realidad se aleja de ese número, tu cerebro empieza a corregir. Si de repente entra más dinero de lo habitual, aparece un gasto. Algo que venías postergando, una compra que justo ahora parece razonable. Y sin darte cuenta, el dinero se va hasta que el número vuelve a donde estaba. Pero lo mismo pasa al revés. Si entra menos dinero, el estrés sube. Entonces, te ajustás, recortás, buscas compensar hasta que el número vuelve a subir. El termostato financiero no distingue entre arriba o abajo, solo distingue entre lo y lo desconocido. Y tu cerebro siempre va a preferir lo conocido, aunque lo conocido sea incómodo. Por eso, la pregunta importante no es cuánto ganas. La pregunta importante es en qué número está programado tu termostato financiero. Si ese número está programado en escasez, ganar más dinero no soluciona el problema. Solo le da más material al termostato para trabajar. Porque, como te dije ya, el problema no es cuánto entra. El problema es a qué número tu cerebro está programado para volver. Y ahora viene la pregunta incómoda. ¿Quién programó ese número? Porque ese termostato no apareció solo. Y entender eso lo cambia todo. El primer hilo que mantiene tu termostato financiero donde estás no es gastar demasiado, es no querer mirar. Quiero hacerte una pregunta muy simple. ¿Cuándo fue la última vez que abriste tu home banking con tranquilidad? No porque llegó un débito, no porque te rechazaron un pago, simplemente para mirar. Para muchas personas, la respuesta es nunca. Y escúchame bien, eso no es descuido, es un mecanismo de protección de tu cerebro. Porque cuando miras tus números y no te gusta lo que ves, pasan dos cosas al mismo tiempo. La primera es la realidad. Esto es lo que hay. La segunda es mucho más pesada. Esto dice algo sobre mí. Ese segundo dolor es el que el cerebro no quiere sentir. Entonces, activa una estrategia muy eficiente. No mirar, porque si no lo ves, no tenés que enfrentar lo que significa. Pero ahí está la trampa, porque la situación sigue existiendo igual. Deudas siguen creciendo igual y las decisiones siguen pasando igual. La ceguera voluntaria no te protege, te congela, te deja en pausa mientras el problema sigue avanzando. Por eso, muchas veces, el primer acto de verdadera valentía financiera no es abrir una planilla de Excel o una aplicación de presupuesto. Es algo mucho más simple. Abrir la aplicación del banco, mirar el número y decir:
Esto es lo que hay, sin juicio, sin drama y sin intentar resolver todo en ese momento. Solo mirar, porque no podés cambiar lo que no estás dispuesto a ver. Ahora hay un segundo hilo, y es todavía más profundo que este, porque explica algo muy curioso. ¿Por qué? Muchas personas que sí miran sus números, igual no logran cambiarlo. Eso lo vemos ahora mismo. El segundo hilo es mucho más difícil de ver, porque no empezó con vos, empezó mucho antes. Antes de que tomaras tu primera decisión financiera consciente, tu cerebro ya estaba aprendiendo. Aprendía mirando cómo se hablaba de dinero en tu casa, si el dinero era tensión, si siempre faltaba, si cuando entraba había que gastarlo rápido, si ahorrar era algo normal o simplemente era algo imposible. Tu cerebro registró todo eso como una regla silenciosa sobre cómo funciona el mundo, y lo que se repite durante años se convierte en lo normal. Por eso muchas veces aparece algo muy curioso, los gastos de lealtad. Son gastos que no tienen lógica financiera, pero sí tienen una lógica emocional muy profunda. Gastamos para seguir perteneciendo, gastamos para no incomodar, gastamos para que nuestra familia no piense que cambiamos. O peor, gastamos para no sentir que estamos dejando atrás a quienes queremos. Si en tu entorno el dinero siempre fue escaso, tener estabilidad puede sentirse muy raro. Incluso puede sentirse como una traición. Por eso muchas personas se sabotean justo cuando empiezan a avanzar. No porque sean irresponsables, sino porque en algún lugar muy profundo su cerebro intenta seguir siendo leal al mundo donde crecieron. El sabotaje financiero muchas veces no es falta de disciplina, es una lealtad inconsciente. Y este tipo de lealtad no se rompe con fuerza de voluntad. Se rompe cuando te haces una pregunta muy simple. ¿Esta lealtad todavía me sirve o me está frenando? Ahora hay un tercer hilo y es el más peligroso de todos, porque no viene de tu pasado. Opera todos los días, varias veces al día, y casi nadie lo detecta. El tercer hilo es el más cotidiano de todos, por eso es el más difícil de detectar. No aparece en las grandes decisiones, aparece en los pequeños márgenes del día. El café que te tomas de camino al trabajo, la suscripción que ya casi no usás, el delivery del viernes porque fue una semana larga, la compra chica que no estaba en el plan, pero que en ese momento parecía completamente razonable. Cada uno de esos gastos parece insignificantes, pero cumplen una función muy específica. Son microdosis de dopamina barata. Tu cerebro libera dopamina cuando anticipa una recompensa. Por eso, muchas veces, la satisfacción de comprar algo dura mucho menos que el proceso de elegir. Mirás, comparás, imaginás, pagás y el efecto se esfuma casi instantáneamente. Y cuando esa sensación se va, el cerebro busca la siguiente dosis. Otro estímulo, otra pequeña recompensa. Y acá es donde quiero que te detengas, porque el problema casi nunca es el café. El problema es qué estás buscando cuando lo compras. ¿Buscas alivio? ¿Un descanso mental? ¿Una pequeña recompensa después de un día difícil? Ahí está la respuesta. Porque cuando el dinero se usa para regular emociones, el gasto deja de ser financiero y se vuelve neurológico. Por eso escúchame bien, el primer paso nunca es eliminar estos gastos a la fuerza, porque la voluntad se agota. El primer paso es detectarlos y hacerte una pregunta muy simple. ¿Qué estoy buscando en este momento? Nombrar el impulso ya cambia algo en tu cerebro, porque al instante que lo ves, dejas de actuar completamente en automático. Y ahora viene la revelación principal de este video, la que conecta todos los hilos que vimos hasta ahora, que puede cambiar por completo la forma en que ves tu dinero. Si miras con atención los tres hilos que vimos, parecen problemas distintos: la ceguera voluntaria, el fantasma familiar y la dopamina barata. Pero en realidad todos tienen exactamente la misma raíz. No son problemas de dinero, son respuestas de tu sistema nervioso a la incomodidad. No mirar evita sentir el peso de la realidad. Repetir patrones familiares evita el miedo de alejarte de lo conocido. La dopamina barata evita el estrés, el cansancio o el vacío del momento. Cada uno de estos comportamientos tiene una función: protegerte de una sensación incómoda. El tema está en que muchas personas intentan resolver su situación financiera buscando más información, más planillas, más métodos, más fórmulas mágicas. Pero el problema real nunca fue la falta de datos. El problema es que tu sistema nervioso toma decisiones mucho antes que tu mente racional. Cuando el cerebro entra en modo alarma, no puede planificar, no puede esperar, no puede sostener una estrategia.
a largo plazo. Solo puede reaccionar. Y la reacción casi siempre busca una sola cosa: volver a lo conocido, aunque lo conocido te haga daño. Por eso grábatelo. El trabajo financiero más importante no es aprender contabilidad, es aprender algo mucho más difícil: tolerar la incomodidad sin escapar de ella. Tolerar el momento en el que miras tus números y no te gustan. Tolerar el momento en que decidís no gastar, aunque tengas ganas. Tolerar el momento en el que todavía no tenés lo que querés. Un cerebro en alarma reacciona. Un cerebro regulado puede esperar, planificar y, sobre todo, construir. Y ese es el verdadero cambio. Y no ocurre cuando ganas más dinero. Ocurre cuando tu sistema nervioso deja de huir a la incomodidad. Porque en ese momento, por primera vez, vos empezás a dirigir tu dinero y no al revés. Antes de cerrar, quiero dejarte un ejercicio para este primer paso. No te pido un presupuesto complejo ni que dejes de gastar en nada hoy. Te pido una sola cosa. Mira, abrí la aplicación del banco o tu billetera virtual y mira el número que hay hoy, sin juicio, sin decirte nada malo, solo mira. Después, anota en un papel o en tu celular los últimos 3 gastos que hiciste y una sola palabra. ¿Qué estabas buscando cuando los hiciste? ¿Necesidad, alivio, recompensa o fue puro automatismo? No hay una respuesta correcta, solo hay información. Y la información es lo que empieza a mover tu termostato financiero hacia un mejor lugar. En el próximo video vamos a hablar de algo sumamente importante y de lo que muchas personas huyen: del presupuesto. Vamos a crear uno que realmente te acerque a tu libertad financiera. Suscríbete al canal para no perderte ningún video de esta serie y déjame un comentario. ¿Cuál de estos 3 hilos que vimos hoy reconociste en vos? No el que te parezca más fácil de decir, el que realmente resuena con tu realidad hoy. Nos vemos en el próximo video.